En este vídeo vamos a repasar la teoría del umbral de rentabilidad o punto muerto y del umbral de producción, porque están relacionados. Bueno, primero, la definición. ¿Qué se entiende por umbral de rentabilidad o punto muerto? Pues es el volumen de producto que iguala los ingresos a los costes totales y que da beneficio cero. Y a partir de la que se empieza a tener beneficio, es decir, sería aquel número de unidades en las que ni gana ni pierde, pero cubre todos los costes y por tanto, a partir de ese volumen, por encima de ese volumen, va a empezar a tener beneficio. ¿Cómo se calcula? Pues para ello debemos calcular los ingresos, los costes, beneficio. Entonces, los ingresos, ¿de dónde se sacan? Pues de multiplicar el precio que vale cada unidad o al que vendemos cada unidad de producto por el número de unidades, que es la cantidad. En la ecuación se suele poner I igual a P por Q, y Q es las unidades de producto. Los costes totales, bueno, pues como vimos en un vídeo anterior de tipos de costes, están los costes fijos, que serán aquellos en los que incurre aunque no produzca nada, es decir, que aunque la Q sea cero, va a tener el coste fijo. Por ejemplo, pues los costes de alquiler o sueldos y salarios fijos, impuestos, todos los costes que hipotecas o lo que tengan que pagar sí o sí, aunque no produzca. Y los costes variables totales, que serán los que sí que tienen relación con el número de unidades, es decir, se produce 0 unidades, los costes variables totales serían 0 y luego en función del número de unidades pues irán aumentando, serán proporcionales. Por eso hemos puesto aquí que los costes variables totales son igual al coste variable unitario multiplicado por el número de unidades. Porque en estos ejercicios, en esta teoría siempre se supone que el coste variable es constante. Luego, los costes totales, pues es la suma de los costes fijos y los costes variables totales. Y los beneficios, como hemos dicho aquí que el beneficio sería 0, ¿no? Pues tenemos que también calcular el beneficio. Será la diferencia entre ingresos menos costes totales. Se puede poner así, beneficio igual a I menos CT, o bien sustituir cada una de ellas, la I por PQ y la CT por CF más CV por Q, porque también esta la incluimos aquí. Y nos quedaría beneficios igual a precio por cantidad menos paréntesis, siempre no olvidemos el paréntesis porque luego este más se convierte en menos, coste fijo más CV por Q. Y después, ¿cómo se calcula el punto muerto? Bueno, pues matemáticamente lo que hacemos es igualar los ingresos a los costes totales, sustituyendo cada una por su ecuación. Los ingresos son P por Q y los costes totales TF más TVQ, y hacemos operaciones y despejamos la Q. Y esa Q nos sale que es igual a dividir el coste fijo entre la diferencia entre el precio y el coste variable unitario. Le ponemos un asterisco para decir que es una Q única. Únicamente con esa Q se produce la igualación entre ingresos y costes totales. Y a partir de esta cantidad, pues es cuando empieza a obtener beneficio. Y esto de aquí, el precio menos TV, se le llama también como margen de contribución, porque es lo que contribuye cada producto, cada unidad de producto a cubrir el coste fijo. Es decir, que aquí lo que estamos calculando es cuántas unidades de producto necesito para que con la diferencia entre el precio y el CV pueda cubrir mis costes fijos. Y tenemos por otro lado el umbral de producción, que es lo mismo, solo que visto de otro punto de vista. Es decir, el umbral de producción lo que averigua es qué cantidad de un producto debo de producir para que me interese producirlo y no comprarlo fuera de la empresa, o de una pieza, de una parte de la producción. Entonces, lo mismo, solo que son las mismas cosas, solo que el concepto es distinto. Es decir, vamos a averiguar qué cantidad mínima de producción tiene que necesitar para que le interese incluir la producción de ese producto en la empresa, es decir, tener que incurrir en los costes fijos. Entonces, lo que vamos a llamar diferente, el ingreso no será ingreso, sino que será el coste de compra, es decir, si yo compro la pieza fuera, será precio por cantidad, el precio de comprarla fuera por la cantidad, el número de productos, y si la fabrico o la produzco, pues los costes totales, que le vamos a llamar coste de producción, y será lo mismo. El coste fijo, que será pues si tienen que contratar trabajadores, comprar maquinaria, alquilar, etcétera, etcétera, más lo que le saldría producir la unidad si la produce por el número de unidades. Esto siempre se va a valorar mientras que el coste variable sea más pequeño que el precio, evidentemente. Entonces, la ecuación sería la misma, solo que el significado sería distinto. Es decir, aquí lo que estamos viendo es lo que me ahorro en cada pieza si lo hago yo, cuántas tengo que hacer para que con ese ahorro cubra los costes fijos en los que tiene que incurrir la empresa. Por tanto, a partir de esta cantidad, es decir, esto sería el mínimo. Con estas unidades o por debajo le interesaría comprarla fuera.
a partir de esas unidades le interesaría producir. Tanto un ejercicio como el otro se pueden representar. Entonces, para dejarlo aquí, vamos a ver las diferencias. Es lo mismo, solo que en la representación del punto muerto, pues tenemos que representar la línea de costes fijos, la de costes variables totales, el ingreso y el coste total. Mientras que en el umbral de producción solamente hemos de representar el coste de compra y el coste de producción. Vamos a ver, aquí. Lo que hacemos para hacerlo sencillo es coger el punto, la Q, digamos, el número de unidades del equilibrio donde se cruzan las líneas, es decir, el resultado, el punto muerto, y en ese punto calculamos los costes variables totales, que por eso le hemos puesto aquí el asterisco, de esta cantidad, y también calculamos los ingresos que son iguales a los costes. Y entonces, uniendo desde el punto cero, que es cuando no produce nada, pues los costes variables salen de cero porque si no produce nada no tiene costes variables y pasarían por la de costes variables, esta que hemos calculado, y sería la de costes variables totales. Y también si no vende nada, tampoco ingresa nada, entonces los ingresos también salen del cero y pasarían por el punto de ingresos que hemos hecho aquí. Tendríamos la línea de ingresos. Y la línea de costes totales sale del coste fijo porque en los costes totales tenemos que sumar el coste fijo y cuando producimos 0 unidades sí que tenemos un coste que es el coste fijo. Entonces desde aquí saldría la línea pasando por este punto que es igual al coste total. Y no sale paralela con el coste variable total porque en verdad es sumarle a los costes variables totales la cantidad constante del coste fijo, que es esta cantidad de aquí que no depende de ni, o sea, en todas las cantidades posibles de Q siempre es la misma cantidad. Y en el umbral de producción simplemente necesitamos un punto que es, si cogemos el Q asterisco también, el de coste de compra, que es el mismo que coste de producción de estas unidades. Ponemos este punto y ya del 0 saldría el coste de compra, porque si no compra nada no tiene ningún gasto, y del CF, del coste fijo, saldría el coste de producción, porque si no produce nada sí tendría un coste que sería el coste fijo. Esto en la representación. Y una matización aquí quería decir que es que el cálculo que sale aquí son unidades físicas, es decir, unidades de producto. Si en un ejercicio estamos interesados en las unidades monetarias, pues tendríamos que